Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este es el primer encuentro que vamos a tener nosotros en video, vinculado con la materia que comenzamos ahora este segundo cuatrimestre, Comisión C33180C1 de Historia Constitucional Argentina y Latinoamericana. Los docentes a cargo, el profesor Nicolás Ferraro y quien les habla, Fernando Luaces. No voy a hacer demasiadas presentaciones con respecto a mi trayectoria. Lo único que les voy a comentar es que soy abogado, profesor en historia y tengo mis posgrados correspondientes y tengo varios años ya dentro de la docencia universitaria en distintos establecimientos, ¿no? Y desde el año 2015 comenzamos a transitar, junto con un grupo de docentes, entre ellos el profesor Nicolás Ferraro, el inicio de lo que fue la carrera de abogacía en la Universidad de Avellaneda. Generalmente nosotros tenemos, cuando es una cuestión áulica, tenemos un intercambio, nos presentamos, contamos quiénes somos, de dónde venimos, por qué elegimos la carrera de abogacía, etc. Que parece que son cosas importantes, pero que bueno, lamentablemente en este contexto no da. De todas maneras tenemos la parte de foros para escribirnos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la idea es, bueno, agilizar un poco la cuestión y empezar a ver un poquito de qué se trata la materia. En este sentido, ustedes van a observar que en lo que es la Comisión 33180 tienen toda la información, o sea, el programa, la planificación, cómo se va a desarrollar la cursada, etcétera, etcétera. Hay una pequeña presentación hecha por los docentes y demás. Con lo cual van a ver que estamos contestes en una presentación general y a partir de ahí comenzar a avanzar. Tema primario y fundamental, el tema del programa de materia. Es fundamental que ustedes se manejen con el programa de la materia. Es un punto esencial desde el punto de vista didáctico para lo que es, digamos, el desarrollo de la misma. Por eso lo que les sugerimos es, más allá de las clases, más allá de la bibliografía, que ustedes vayan siguiendo el programa de la materia. Con respecto a fundamentos generales y demás de las características de esta materia, ya obviamente los docentes de cada comisión que están a cargo del teórico práctico harán las presentaciones correspondientes y las fundamentaciones esenciales. Por mi parte, lo que les puedo mencionar esencialmente es que vamos a tratar el desarrollo de una disciplina de carácter autónomo que se encuentra manifiesta en la mayoría de las carreras de abogacía con distintas denominaciones y que tiene como sentido fundamental la idea de una materia de conocimiento general, una historia constitucional 1 y después su correlativo, una historia constitucional 2. Generalmente la primera parte va a llegar desde los inicios del constitucionalismo, con Inglaterra en el siglo XVII, y va a terminar prácticamente a principios del siglo XX con el proceso de la Revolución Mexicana. La segunda parte está a cargo de lo que es la segunda materia, Historia Constitucional 2. Disciplina autónoma no pertenece a las ramas del derecho y nada por el estilo. Y en general lo que uno trata de explicar desde este punto de vista es algo que creo que es esencial a todo esto. Nosotros lo que vamos a trabajar es derecho histórico. Derecho histórico implica de alguna manera partir de la norma y a partir de ahí definir el contexto histórico, el desarrollo político, económico y social que dio consecuencia al surgimiento fundamentalmente de esta idea de lucha permanente entre la libertad y el poder. Esta frase está tomada de uno de los grandes maestros del constitucionalismo argentino, Mejía,
que plantea de alguna manera que la historia de la Constitución es la historia de la lucha entre el poder y la libertad, esa relación dialéctica permanente, ¿no? En donde los pueblos luchan por la libertad en la obtención del reconocimiento de los derechos frente al poder, para ir poniéndole límites. Este es un poco el concepto general. Vamos a comenzar entonces con un pantallazo general, más allá que cada uno de los profesores que van a desarrollar la parte teórico-práctica abordarán un introito sobre todas las cuestiones vinculadas al tema a tratar, la bibliografía y demás, y eventualmente trabajarán en algún tipo de trabajo práctico y demás, cuestionario, para que les vaya sirviendo como guía de estudio. Lo primero que vamos a tener en cuenta en la materia es una pequeña presentación que tiene que ver con dos momentos que son los que abarcamos nosotros como materia, como Historia Constitucional 1. Y es un primer momento que es lo que podríamos llamar el inicio del constitucionalismo y que se ve reflejado en los primeros hechos que acontecen en el Reino Unido de la Gran Bretaña, entre los periodos 1688 y 1776. Esto se lo denomina la primera etapa, o sea, la etapa originaria del constitucionalismo. Del constitucionalismo nosotros entendemos, ¿no?, como una construcción de carácter liberal. A partir de ahí nosotros tenemos que entender que durante el siglo XVII se producen una serie de hechos en Gran Bretaña que tienen que ver con un proceso revolucionario que se da más o menos a partir de 1620, 1622, la llegada de la República, el único momento de la República que existió en Gran Bretaña, que fue la República de Cromwell, que fue un dictador, pero que fue de alguna manera el que terminó con el absolutismo, y la consolidación posterior, después de la desaparición de Cromwell, de los derechos efectivamente que se van a producir a partir de 1688. De ese proceso, yo por eso quiero que esto lo vayan tomando en cuenta como referencial de algo que ustedes después van a estudiar y van a abundar. De esto referencial tenemos el surgimiento del Estado de Derecho, ¿sí?, y la soberanía del Parlamento. ¿Qué tiene de importante el tema del Estado de Derecho y la soberanía del Parlamento? Bueno, muy bien. La idea fundamentalmente surge de la representación, la idea de la limitación de poderes, de la división de poderes, ¿sí?, de la aplicación de la justicia desde el punto de vista individual, toda una serie de cuestiones que van haciendo a esta construcción y que es consecuencia de largas luchas. O sea, si bien nosotros nos ubicamos en este periodo, el proceso de las luchas por, de alguna manera, la entrada del pueblo, de la sociedad civil en el contexto político, viene prácticamente de la famosa Carta Magna de 1215. A partir de ahí nosotros tenemos que observar que durante este proceso se va a producir un cambio bastante importante. ¿Por qué? Porque va a definir también la forma de estructurar políticamente un gobierno. Y esa forma de estructurar políticamente un gobierno tiene que ver fundamentalmente con la idea de la construcción de una monarquía parlamentaria, en donde en realidad el rey, de ese carácter soberano, va a tener que empezar a compartir el poder con los representantes de la sociedad, de esta sociedad civil. Ustedes habrán escuchado alguna vez hablar de la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, ¿no? En este caso están representados, digamos, estamentos, no hay una sociedad de clases, estamentos, pero fundamentalmente la representación es la que empieza a ponerle un límite y empieza a establecer algo que es muy importante. ¿Qué es eso importante? La negociación. O sea, no es que el rey dice voy a aumentar los impuestos y los aumento, sino que lógicamente ya desde la Carta Magna de 1215 ya se había planteado que cada vez que el rey quisiera hacer algún cambio importante
o imponer algún tributo importante, etcétera, etcétera, debía compartir de alguna manera esa decisión con aquellos que realmente detentaban el poder de las armas, el poder de la tierra, el poder de la riqueza. Entonces, como consecuencia de este proceso, que lo vamos a marcar, voy a repetir, entre 1688 y 1776, van a aparecer algunos aspectos que van a ser centrales. Una de las figuras que vamos a encontrar, y la marco de alguna manera como primaria en esta cuestión, es la figura del impeachment. O sea, esta posibilidad, de alguna manera, de poder destituir a los funcionarios que cumplen, ¿sí?, actividades ejecutivas. Ahora, ¿qué pasa? Eso, en el caso de Inglaterra, tiene que ver con que se va a producir una división progresivamente dentro de ese sistema. Ustedes han observado que, por ejemplo, en Inglaterra hay un rey, que es el jefe de Estado, pero hay un jefe de gobierno, que es el primer ministro, que lo proclaman, ¿quiénes? El Parlamento. A partir de ahí, este y sus ministros, ¿sí?, son los que de alguna manera pueden ser pasibles de impeachment. No así el rey, porque digamos, a medida que fue pasando el tiempo y hasta la actualidad, los reyes más que nada han figurado como los representantes políticos del Estado, pero no tienen la capacidad de ejecutiva que sí está en cabeza de quién, del primer ministro y de sus ministros en cuanto al gabinete. Otro punto importante es que el rey no puede intervenir en cuestiones judiciales. Se le saca esa atribución de ser el último juez general de todo, ¿no? Se le empieza, en esta división de poderes, se empieza a sacar el poder judicial y se lo empieza a poner dentro de esta construcción que va a marchar hacia un sistema de frenos y contrapesos. ¿Por qué? Porque la justicia va a ser la encargada fundamentalmente ¿de qué? De proteger los derechos. ¿Protegerlos de quién? Del Estado. ¿Del Estado representado en quién? En el rey. Y de otros. Entonces la justicia va a proteger los derechos individuales y va a fortalecer esta garantía constitucional que nosotros conocemos como habeas corpus, cuya traducción es tráigame su cuerpo, y que tiene que ver fundamentalmente con la privación ilegítima de la libertad de las personas, su desaparición o muerte, y la existencia, ¿no?, de un juicio, digamos, que sea justo. Además de los derechos que se consiguen a través de este proceso, que se va a conocer con el nombre de Bill de Derechos, o sea, conjunto de derechos de 1689, además de los derechos individuales, aparece el habeas corpus, el derecho de petición, o sea, el de petición ante las autoridades, como figura en nuestra Constitución liberal, el de portar armas y el de la libertad de imprenta, que tiene que ver fundamentalmente no solamente con la posibilidad de publicar, sino también de manifestar las ideas libremente que uno tiene contra sus autoridades. Eso va a conformar lo que se va a conocer con el nombre de Bill de Derechos de 1689. Como ustedes sabrán o han tomado conocimiento, Gran Bretaña no tiene una constitución. Tuvo solamente una en la época de Cromwell, en el sistema republicano, y después lo que tuvo fue, a partir de los Hanover de 1744, lo que se va a conocer como reglas no escritas, llamadas convenciones constitucionales, que de alguna manera son construcciones jurídicas que fue generando fundamentalmente el Parlamento. Este es un primer punto que espero les sirva para ir comprendiendo hacia dónde nos vamos a introducir en este primer momento de análisis de la historia constitucional.